Buenas tardes. Desde el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias, hoy con el tema Arte Mesoamericano, de ídolos a objetos estéticos. Las grandes civilizaciones han sido reconocidas por sus aportaciones culturales al mundo nuevo, desde los griegos, egipcios y romanos hasta las culturas mesoamericanas. Las representaciones gráficas, escultóricas y artísticas en general de estas culturas ofrecían realidades simbólicas que les permitían personificar deidades y escenificarlas para rendir culto y agradecimiento a partir de sus cosmovisiones. Mesoamérica, región cultural más importante de Norte y Centroamérica, contaba con sistemas comunes de distintas disciplinas que en un primer momento fueron identificadas como características y descriptivas del concepto mesoamericano. Dentro de estos se encontraban los sistemas de cultivo, algunos alimentos como el maíz, la numeración y la calendarización como método de medición temporal, así como la ritualidad y creencias politeístas, estas últimas plasmadas con estilos estéticos que representaban su cosmogonía, sus creencias y ritos religiosos, políticos y sociales. Nos acompaña Elisa Esquivel y Pedro Cahuepón Martínez López. Elisa tiene estudios en comunicación y periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente estudia la carrera de Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es fotógrafa y amante del arte y de la cultura mexicanos. Pedro tiene estudios en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente ejerce como analista digital en una empresa de medios en la Ciudad de México. Es músico apasionado de la historia mesoamericana. En este momento le damos el espacio a Elisa y Pedro. Las preguntas pueden realizarla por medio del chat y al final estaremos brindándosela a los expositores. Así que les dejo el espacio a Pedro y a Elisa. Adelante. Muchas gracias. Ok, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias, Ilimani, por la oportunidad de tener este conversatorio y también gracias al Museo del Jade por abrir espacios virtuales y de diálogo que nos acercan a la distancia. Bueno, pues yo voy a comenzar un poco, preparé una charla en el sentido de cómo, de alguna manera, para la creación de ciertos objetos estéticos, ciertas simbologías, ciertas cosmogonías, siempre hay como un trasfondo, un contexto social. Voy a intentar ahondar un poco en eso y, y después continuará mi compañera Elisa. Bueno. Actualmente, ante la velocidad de la pandemia, el ritmo de la cuarentena y la postergación de nuestra propia reflexión como especie, ¿qué le podemos preguntar a nuestro pasado mesoamericano? En un mundo en donde claramente se está derrumbando los pilares de nuestra civilización, la democracia, la economía, la salud, la política, los propios objetos que usamos a diario, y con esto me refiero a la inviabilidad de distintos productos de consumo que por su impacto en la salud y el medio ambiente, ¿qué nos ofrece un pasado que fue casi totalmente destruido? Al momento de pensar en el desarrollo civilizatorio de Mesoamérica, en su pasado, solemos creer que solo es de interés de antropólogos, arqueólogos, museógrafos, especialistas. Es difícil dar quizá con una verdadera utilidad en la comprensión de tantas aportaciones y herencias de pueblos originarios, que hoy aún persisten. Parte de la dificultad la encontramos al momento de asimilar lo sucedido con la conquista. Predomina la creencia de una ruptura total con el pasado antiguo. El alto definitivo en el desarrollo de las civilizaciones clásicas de la zona quizá nos impide entender el desarrollo de los acontecimientos y, aunque es cierto que varias culturas fueron casi destruidas por completo, por muchas razones es necesario hacer énfasis en la idea más bien de una continuidad y en un proceso de mestizaje mayormente cultural. Un gran catálogo prehispánico recorre hoy en día enciclopedias, museos, revistas, universidades, subastas. Cantidades de dinero en euros o dólares por piezas del pasado mesoamericano se vuelven parte de las noticias. Pero, ¿cómo entender todo eso? Memorizar toda esa información humanamente quizá ya no es posible, pero aún con ayuda de la tecnología, ¿cuál sería su utilidad? ¿Con qué objeto? Quizá un poco la respuesta es que sin estas piezas no habría historia antigua. Sin embargo,
Las piezas por sí mismas no logran decirnos el objeto y el sentido completo de su creación. Además, se corre el riesgo de que se nos pase la mano con la especulación o sometamos las obras a utensilios a nuestro propio sentido estético e ideológico. Debido a la falta de testimonios escritos por los mesoamericanos antiguos, ha sido necesaria la intervención de distintas disciplinas para aventurarnos a sacar algunas conclusiones. La geología, la biología, la fotografía aérea últimamente, pero sobre todo la etnología y la etnografía, en una metodología que parte del presente para analizar el pasado, nos da las evidencias y conceptos analíticos para entender los fragmentos que nos llegan del pasado. De ahí también la importancia de empezar a mirar hacia la idea de una continuidad en todo el territorio mesoamericano. Para los que han buscado familiarizarse con el tema o les interesa o es objeto de su desarrollo profesional, suele ser una constante el encontrarse con señalamientos que insisten en la manera en que los antiguos mesoamericanos integraban en su cosmovisión la importancia de la naturaleza, su relación con el medio ambiente, la presencia de una dualidad, aunque distinta a la de Occidente, y también el sacrificio. Durante el preclásico, el clásico y el posclásico, con sus extensiones de tiempo dependiendo del área geográfica o la cultura, animales, elementos como el fuego en forma de dioses, plantas, teriomorfismo, híbridos de humanos con animales, se manifestaron constantemente en el imaginario de los artistas más prominentes de Mesoamérica. Pero antes, para conocer el entramado del origen de tantos y diferentes objetos utilitarios y estéticos, es necesario descifrar cómo se sostenía la vida en la antigüedad mesoamericana, reintegrar el caudal de la historia, como diría el historiador Enrique Semo, y entender la experiencia de la comunidad agraria, el estado despótico, la actividad mercantil, las formas de producción y la división de la sociedad en clases sociales. En esta ocasión, sin profundizar a fondo, en ese sentido es importante entender que para las épocas todo individuo nace y muere en el seno de una cultura que lo trasciende, y aunque las culturas cambian y se diversifican, lo hacen a un ritmo que poco tiene que ver con la vida de una persona. Para el área mesoamericana, al estar bajo un modo de producción antiguo, las relaciones económicas están insertas en las relaciones sociales y en la política que predominan por encima de ella. La estructura social se caracterizó por la unidad de la agricultura y la artesanía en la misma comunidad, por las resistencias de las comunidades a los embates del comercio, la división del trabajo, el desarrollo de la propiedad privada de la tierra, la formación del mercado y el uso del dinero. El modo de producción tributario para el caso mesoamericano, pero incluso el Medio Oriente y el Extremo Oriente, tiene la característica de una extrema debilidad de la propiedad privada de la tierra, tanto a nivel de la nobleza como de los plebeyos. El individuo no rompía el cordón de alguna manera que lo unía a su comunidad. Solo a través de la comunidad podía tener acceso a la tierra y a otras prerrogativas económicas. En ese contexto es que se producen los productos artesanales que se pueden encontrar por toda Mesoamérica: la cerámica casera, los petates, canastos de todo tipo, los huaraches, ropa, instrumentos de trabajo. Habría que hacer la distinción acerca de los productos suntuarios que eran elaborados para la clase dominante, en donde podríamos encontrar ropa fina, joyas de oro y piedras preciosas, artefactos ceremoniales, adornos de plata y plumas. Los productos artesanales eran producidos por comuneros que combinaban la agricultura con su oficio artesanal, en una proporción que dependía de las exigencias tributarias o la demanda del mercado. Un grupo importante de esta clase social es el gremio relacionado con la construcción y el mantenimiento de edificios. Se cree que para este fin había albañiles, carpinteros, canteros y encaladores. Los comuneros construían sus propias casas con la ayuda de familiares y amigos, mientras que las clases medias urbanas por lo general acostumbraban a encargar sus hogares a albañiles especializados. La construcción de palacios, plazas, avenidas y murallas públicas exigían el trabajo de miles de trabajadores. Según las fuentes españolas, estos eran muy calificados, lo que permitió que se construyeran de manera rápida las casas de los conquistadores cuando empezó a avanzar la conquista. Los materiales e instrumentos que se necesitaban los canjeaban en los mercados: navajas, hachas, palancas, escoplos, sogas, palas y punzones, así como cal, vigas, piedras, adobe y ladrillos.
Los arqueólogos han llegado a la conclusión de que los constructores debieron de usar una especie de plomada y un instrumento de nivelación probablemente similar al que usaban los romanos. Hay además noticia de que existían pueblos especializados en la construcción. Por nombrar un ejemplo, la pirámide de Teotihuacán, para darnos una idea de la magnitud y complejidad, tiene una base de 200 metros de lado y una altura de 63 metros, y contiene aproximadamente 1.000.000 de metros cúbicos de tierra. Su construcción fue resultado de la labor de 10.000 trabajadores durante 20 años. Además, varios templos dentro de Teotihuacán fueron construidos y reconstruidos durante el principio de nuestra era y el año 300. Por nombrar otro ejemplo, tenemos el caso clásico de Tenochtitlán, que fue una ciudad construida para impresionar a sus adversarios, no solo como capital política y mercado central. Era una capital imperial en toda regla. La planeación estaba centralizada y expresaba el poder del Tlatoani. Los canales y caminos estaban trazados en ángulos rectos siguiendo una sola orientación para toda la ciudad, y el tráfico y los embarcaderos estaban rigurosamente ordenados. Las principales avenidas de acceso contaban con puentes levadizos para dejar pasar las canoas, y las casas de 2 pisos, propiedades de nobles y ricos mercaderes, eran bastante comunes. Otro ejemplo de la capacidad que tenían los mesoamericanos lo encontramos en los instrumentos cortantes de obsidiana, que son uno de los logros más impresionantes de la tecnología artesanal mesoamericana. Aun cuando la obsidiana es quebradiza, puede ser fracturada en láminas con filos muy agudos. Estudios microscópicos han demostrado que las hojas de obsidiana prismática tienen un filo más cortante que el de cualquier otro instrumento antiguo o moderno. En vísperas de la llegada de los españoles, el arte de fabricar cosas con obsidiana estaba bastante perfeccionado. Se confeccionaban cuchillos, navajas, puntas de espada y de lanza, taladros, agujas y puntas de flecha. Después de la alfarería, los objetos de obsidiana son los más comunes en los sitios residenciales de los mexicas. La producción comenzaba en las minas, en donde las piedras eran extraídas de los pozos con instrumentos de basalto, luego eran trabajadas con diferentes técnicas hasta obtener el objeto deseado. El alto nivel de habilidad para producir las hojas prismáticas indica la presencia de especialistas consumados en dicha práctica. Bueno, ahondando un poco más, podemos hoy darnos cuenta por algunos testimonios escritos que el hogar mexica estaba equipado con varios objetos de cerámica. Había jarrones para agua y para la conservación de alimentos, vajillas, figuras para el culto, juguetes para los niños. También se han encontrado pipas para tabaco, campanas y silbatos. La cerámica era producida a mano y luego tostada a fuego o posiblemente en hornos. Sagún sugiere que había 2 tipos de alfareros, los que fabrican diversos objetos y los que se especializaban en la elaboración de comales. Otras fuentes señalan una especialización mayor. Para Torquemada, los artesanos que hacían vajillas de barro y los que se especializaban en confección de jícaras y tecomates hechas de la cáscara de la calabaza no eran los mismos. También cabe mencionar que las telas de algodón tenían muchos usos entre los indígenas. Servían para la elaboración de ropa, así como para ropa de cama, objetos decorativos, armaduras y túnicas para los muertos. En forma de coachtli, una larga tira enrollada, era usada como medio de cambio, regalos y objetos de tributo. Entre los mexicas, solo los nobles podían usar ropa de algodón, mientras los comuneros debían de vestir con pieles de animales o tejidos de maguey. Muy importantes también eran las industrias que se ocupaban del beneficio del maguey. Tanto las hojas como la savia eran utilizadas para elaborar diferentes productos, principalmente fibras y pulque. Para hacer las fibras, las pencas eran ablandadas en una solución o tostándolas en un agujero en el suelo. Luego, con un raspador, se separaba la fibra que se dejaba secar. Las fibras secas eran hiladas para elaborar cuerdas o un hilo grueso que era empleado para la fabricación de tejidos. Así, el pulque se obtenía de la savia en un procedimiento no muy diferente al que se usa en la actualidad. En los últimos 2 siglos del posclásico, Mesoamérica estaba entrando en la era de la metalurgia, introducida probablemente por los incas, cuyos antepasados las habían descubierto hacía ya un milenio.
Las técnicas de cobre se extendieron rápidamente por el occidente de México. Para el siglo XV, los herreros de varias partes del Imperio Mexica habían perfeccionado varias técnicas para trabajar los metales. El martilleo en frío o caliente, la fundición en moldes abiertos o de cera, eran usados para producir productos suntuarios como anillos, campanas y ornamentos de uso cotidiano como las agujas para coser, cinceles, hachas y anzuelos que eran vendidos en el mercado de Tlatelolco. Algunas de las técnicas eran originarias del área andina y otras fueron originadas por los pueblos del occidente de México. Estas técnicas estaban difundidas sobre todo entre los tarascos, enemigos de los mexicas, que las usaban también para la confección de armas. Las fuentes etnohistóricas también hacen referencia a los artesanos que se beneficiaban de la resina de pino y los que elaboraban medicinas y antorchas. Ok. Los productos suntuarios que eran elaborados para la clase dominante, destacando ropa fina de trabajo, joyas de oro y piedras preciosas, artefactos ceremoniales, adornos de plata y plumas, tenían una gran importancia en la economía y sociedad prehispánicas. Eran las principales mercancías en el comercio a larga distancia y símbolos distintivos de identidad, jerarquía social, etiqueta y preferencias religiosas. Se daban como regalos para sellar acuerdos diplomáticos, alianzas políticas y lazos sociales. La mayoría era usado exclusivamente por los nobles y los sacerdotes, y la organización de su producción difería notablemente de la de bienes utilitarios. Los artesanos de algunos oficios estaban organizados en una institución que recuerda los gremios medievales y tenían sus propios calpulis en el caso de los mexicas. Los artesanos de bienes suntuarios eran especialistas de tiempo completo y sus productos se destinaban directamente a sus mecenas nobles. Algunos de los objetos de arte más bellos y sofisticados pertenecían a la joyería de oro, que a diferencia de la metalurgia de cobre estaba ampliamente difundida en los valles centrales de México. La complejidad de las técnicas sugiere un largo periodo de aprendizaje y las imágenes del Código Mendoza nos confirman una ocupación hereditaria. Los artesanos que trabajaban las piedras preciosas usaban obsidiana, esmeraldas, turquesas, jade y amatistas. Para los mexicas, la más valiosa era el jade, en parte por su escasez y su belleza, y en parte por el simbolismo del color verde, que representaba el agua, la fertilidad y la distinción. El arte plumario. Bueno, fue probablemente el más distintivo del arte mexica. Los artesanos que se dedicaban a este oficio recibían el nombre de diamantecas en la sociedad mexica y se encontraban entre los más ricos e influyentes, solo superados por los poztecas, que eran los comerciantes. Con las plumas se fabricaban abanicos, escudos, trajes guerreros, capas, adornos para la cabeza y tapices decorativos que eran considerados muy valiosos. También encontramos a los pintores, que eran conocidos con el nombre de tlacuilos. La importancia de su trabajo tiene testimonio directo. La pintura mural, hoy sabemos, estaba extendida en toda Mesoamérica. Los artífices de productos suntuarios, sobre todo los más dotados, formaban parte de una clase media que tenía derecho a poseer tierras, vivir en los palacios de los nobles y gozar de alguno de sus privilegios. Junto con los poztecas, representaban un estrato plebeyo en ascenso que se confundía con la capa más baja de la nobleza. Bueno, yo hasta aquí dejaría mi intervención y le cedo la palabra a mi compañera Elisa. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Yo voy a hablar un poco sobre la ritualidad y las creencias en Mesoamérica. La cosmovisión de cada cultura está íntimamente ligada a sus creencias, emociones, sensaciones y perspectivas del mundo que le rodea y que imagina, y que a su vez influyen en procesos colectivos y de interrelación social producidos por entidades sociales, lo que conlleva una correlación entre los sujetos culturales y la colectividad. Dentro del concepto de cosmovisión están implícitos los de comunicación y transmisión, dado que la primera no puede trascender sin las otras dos, lo que significa que estos conceptos deben verse unificados para asegurar la continuidad de lo que conlleva esta construcción social. El historiador mexicano Alfredo López Austin describe a la cosmovisión como un producto de la historia dinámico en perpetua transformación, por lo que su vigencia va cambiando, ya que depende de las condiciones de cada realidad cultural. Tal es el caso de la herencia cultural,
los procesos históricos e incluso las regiones en las que se desenvuelven los individuos que forman parte del organismo social al que pertenecen. Si bien, con la descripción anterior se entiende que la cosmovisión de las culturas no es universal por las razones antes mencionadas, sí se puede expresar que las culturas inmersas en la civilización mesoamericana poseían conexiones cosmogónicas que las relacionaban entre sí. Tal es el caso de las ritualidades y la simbiosis entre naturaleza y sociedad. La ritualidad mesoamericana estuvo presente en los procesos simbólicos asociados a la alimentación, a las creencias politeístas y al actuar comunitario de las sociedades en la región. La gráfica lingüística, las esculturas y la arquitectura fueron claros ejemplos de representaciones rituales, como reflejo de su cosmovisión, regida por la naturaleza y los ciclos de esta. Este culto se vinculó con los calendarios, una de las creaciones más sobresalientes de esta civilización. La conjunción naturaleza-sociedad era evidente en las culturas mesoamericanas, pues se encontraba en equilibrio entre ambas, ya que consideraban como entes vivos a los elementos que el paisaje les ofrecía. Y así, mantenían a manera de culto producciones agrícolas que permitían su subsistencia, así como estructuras arquitectónicas basadas en cerros y montañas que creaban un vínculo entre el inframundo, la tierra y el cielo, como morada de espíritus asociados a la tierra, la fertilidad y la lluvia. Al respecto, la doctora Johanna Broda, en el libro Pirámides, Montañas Sagradas, explica: la carga simbólica de las pirámides está íntimamente ligada a la recreación de la denominada montaña de los mantenimientos. Ese espacio sagrado en campo, de donde provienen las aguas, tanto la que emana en formas de corrientes como la que se genera en formas de lluvia. Se trata también del lugar donde se almacenan los grados que dan sustento a la población y el sitio donde moran los ancestros. Durante los años en que existió Mesoamérica, como territorio y civilización, el medio ambiente, el cuerpo y la sociedad se regían como uno solo, aunque con sus divisiones sociales, las cuales permitían que los individuos llevaran a cabo actividades que les posibilitaban enfocarse en ocupaciones propias del arte, del conocimiento e incluso de la comercialización, lo que creaba una distribución social basada en oficios y en estratificaciones que admitían el pleno desenvolvimiento de cada sector, tanto de subsistencia como ceremonial. Con la llegada de los españoles a Mesoamérica, este nuevo mundo se vio obligado a adaptarse, entre comillas, a condiciones tributarias y teológicas que vieron mermados sus intentos y esfuerzos por crear vínculos cosmogónicos entre la naturaleza y la sociedad. Por esta visión del mundo de la que hablamos, los originarios se vieron apartados de sus costumbres y tradiciones al ser considerados poco desarrollados por reverenciar ídolos paganos, inexistentes para los europeos, claro, y por vivir de modo salvaje, entre comillas nuevamente, en espacios no considerados propios de la civilización. Así lo dice Roger Bartra: la ciudad es condición intrínseca de la idea de civilización. Por oposición a la ciudad, el bosque es el espacio ontológico del salvajismo. El conquistador ibérico creía en su superioridad de personaje territorial con mayor beneficio por ser del viejo mundo, frente al indígena que vivía en plena profanación por ser simbiótico con la naturaleza. De acuerdo con John Eliot, los europeos se encontraron con la necesidad de responder al reto de la adaptación y a la urgencia de introducir cambios en la tierra, como una manera de liberar al salvaje de su estado. Aquí nuevamente encontramos el desconocimiento de lo nuevo y la poca aceptación de la otredad. Para realizar dicha proeza, uno de los actos que llevaron a cabo los hispanos fue el de evangelizar a los indígenas y arrancar las ideas de adoración de los dioses a los que los americanos rendían tributo, trayendo a frailes que educaran en el cristianismo y así cambiaran los pensamientos profanos de los conquistados. La religión católica fue un elemento clave en la expansión del Imperio español y punto fundamental en su desarrollo posterior. Al ser la Iglesia Católica una aliada política de los españoles y de los conquistadores, quienes justificaron en todo momento sus acciones expansivas en el derecho divino y la enseñanza de la fe católica para los infieles. España poseía a principios del siglo XVI aún el llamado espíritu de reconquista para combatir a los infieles y la creencia en un plan divino para llevar el evangelio, la verdadera fe y la civilización a todos los rincones de la tierra. Según las enseñanzas de Jesucristo, la justificación ideológica adecuada para las acciones del primer imperio capitalista de la historia de la humanidad. Vemos como maneras propias de la ideologización y sometimiento la destrucción y desaparición de ídolos y estructuras dedicadas a los dioses mesoamericanos. Ejemplo de esto son las iglesias colocadas sobre pirámides, templos y adoratorios.
Tal es el caso de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de San Pedro Cholula en Puebla, México, y su gran pirámide debajo, y el de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y el Templo Mayor, cuyas piedras y elementos prehispánicos fueron utilizados para construir casas, habitación y otros templos de sus alrededores. Los europeos despojaron a los indígenas de hábitos y creencias para enfocarlos en la explotación y dominación de elementos como el oro y la plata en México y Perú, o en los obrajes, comunidades manufactureras de telas, inicialmente en Nueva España y gradualmente en Perú, Quito y el Nuevo Reino de la Granada, por nombrar algunas ocupaciones, lo que dejó completamente de lado la adoración politeísta en la mayor parte de la población, concentrándose así la apropiación del espacio y modificando la visión de los pueblos originarios, aunque no del todo, dada su amplia tradición agrícola que permitió continuar en la historia y su adaptación al cristianismo con transformaciones que incluían vivencias de su nueva cualidad de conquistado, lo que le permitió mantener una unidad de pensamiento propia y de resistencia, cualidad que se ha mantenido desde el siglo XVI hasta nuestra época. Aunque se intentaron ocultar por muchos años los rastros arqueológicos, los estados-nación decidieron que estos formaran parte de su historia. No obstante, continúan sin darle su lugar a los pueblos originarios cuyos ancestros crearon esos mismos vestigios. Con el paso del tiempo, los propósitos funcionales, utilitarios y cosmogónicos de los templos y esculturas fueron sustituidos por otros valores con la finalidad de darles autenticidad a los vestigios procedentes de los pueblos mesoamericanos, como si estos no tuvieran ya alguna. El valor de los vestigios se vio reconfigurado debido a la necesidad de proveerles de simbolismo y de explicaciones adecuadas y acotadas al mundo capitalista y moderno. Así, la interpretación de los objetos rituales, de vida cotidiana y de creencias, se convirtió en la creación de enfoques sintetizados y estéticos que de algún modo despojan de sus atributos originales a los mismos. Es por eso que es de suma importancia conocer sus propiedades en sus culturas de origen para intentar dotarlas y ajustarlas a sus realidades. Acciones que han realizado historiadores y antropólogos que trabajan descifrando simbologías y aplicando conceptos y terminologías para acotar lo mejor posible elementos que permitan el acercamiento a las culturas antiguas y a sus maneras de ver el mundo. Bueno, pues eso sería todo por mi parte y pues no sé si tengan preguntas o algún comentario que hacer. Las preguntas o comentarios lo pueden hacer por medio del chat o si alguna persona quiere abrir el micrófono puede realizarlo. No sé si alguna persona quiere hacer un comentario. Bueno, yo quería hacer un comentario y agradecer primero a los expositores por su gentileza de ofrecernos esta charla, este conversatorio. Y mi inquietud es qué más podemos hacer, bueno, no sé si ustedes tienen conciencia de lo que se hizo con la muestra, con las actividades que se realizaron, las mediaciones, los conversatorios, y qué más hace falta que hacer para darle visibilidad al arte de Mesoamérica y cómo lo observan ustedes desde México, ¿verdad? Este evento. Así que tal, quizás para abrir un poco el diálogo acerca de esto. Ok, gracias. Bueno, sí, perdón. No, yo ya. ¿No? Ok. Bueno, respecto a qué más se podría hacer, pues yo creo que lo importante, porque definitivamente ya no van a poder este tipo de objetos regresar a la ritualidad que tenían, ¿no? Porque ya están completamente descontextualizados. Entonces,
Finalmente, lo que yo creo que nos atañe a nosotros es, y a las instituciones incluso, pues generar estados de conservación de las piezas arqueológicas y de los vestigios, dado que ellos también dan identidad, ¿no? Entonces, lo que nos atañe también a nosotros, si bien no trabajamos en instituciones, pero sí somos parte de un todo en el que vivimos ahora, pero que nuestro pasado son estas piezas, pues nos falta comprender, aprender y considerar las dinámicas de cambios que han sufrido este tipo de vestigios y este tipo de piezas, para así poder conservarlos y salvaguardarlos y de algún modo generar este conocimiento, pues para volver a generar esta identidad que también genera, valga la redundancia, dentro de las personas, ¿no? Ok, bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Luis Fernando, creo, eres el que nos hace la pregunta, ¿no? El que tiene la inquietud. Bueno, creo que sí. Sí, correcto. Sí, sí. Ok, bueno, pues mira, creo que sin duda los esfuerzos de difusión, de clasificación, de recolección, en el sentido de en qué estado se encuentra el arte mesoamericano, esos tipos de esfuerzos pues son sin duda valiosos. Yo creo que aumenta su valía en medida en que pues sí pueden llegar a más y más y más personas, ¿no? Y, y también en el sentido de que pues de cierta forma pues generan identidad, ¿no? Un poco quizá a título más personal, lo que yo te podría comentar es que, bueno, yo desde mucho tiempo, digo, en México contamos con el Museo Nacional de Antropología y sus múltiples salas. Yo crecí ahí y, y pues sí, o sea, todo ese entramado de salas de diferentes regiones, de diferentes periodos, de diferentes cosas, ¿no? Desde aretes hasta pinturas, hasta fósiles de mamuts tenemos ahí. Pues de alguna manera toda mi vida alimentaron mi imaginario, mis ganas de aprender y finalmente lo que decidí de estudiar, pero quizá más importante fue que todo eso de alguna manera me hizo voltear a ver a una población que luego está invisibilizada, ¿no? Desde México por Centroamérica y yo creo que la cosa se pone más complicada cuando pues nuestras mismas comunidades están migrando, ¿no? A los Estados Unidos y todo ese desborde que hay actualmente, ¿no? Un poco la importancia que yo le veo a toda esta cosmovisión, a todo este intento de reconocer todo lo que de alguna forma nos vuelve parte de esta parte del mundo, pues es precisamente eso, ¿no? Que de alguna manera a través de esas piezas, a través de los museos, a través de conocer tu historia, tú puedes ver qué parte de la historia sigue vigente y prevalece, ¿no? Y cómo muchos eslabones que aparentemente están cerrados, pues no es tal, ¿no? Como el proceso de conquista, ¿no? Que se tocó varias veces en la charla, que es un proceso para mí, desde mi punto de vista, aún abierto, ¿no? No necesariamente de ibéricos evangelizando y generando pues ahora sí que caos o de alguna manera confrontación cultural, pero pues sí de otros elementos que están aquí y que siguen de alguna manera pues generando problemáticas, ¿no? Con los diferentes pueblos mesoamericanos que aún prevalecen y que vienen desde esa continuidad desde el pasado, ¿no? Yo creo que el asunto de tener este tipo de colecciones, de abrirlas al público y que la gente de alguna manera se entere y reconozca la calidad que hubo aquí, también nos puede llevar a ver qué de ese mundo todavía sobrevive, ¿no? Y bajo qué circunstancias, y sin duda puede mejorar las condiciones para todos del presente, ¿no? A partir de hacer ese ejercicio de conciencia y buscar hacer cambios. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Jeremy Augusto Miranda Fernández. Quise ingresar. Me pareció muy interesante lo de esto
lo del Museo JADE, que no he tenido la experiencia de ir, pero estoy en ese proceso ya estos últimos días de ver si puedo ir por allá. Me llama la atención la forma en que se manifiestan las diferentes formas de interpretación. Bueno, sabemos muy bien que el capitalismo vino a erradicar de alguna forma las formas que tenemos de culturales, y también gracias a sus formas de fomentar o articular las diferentes formas de perpetuar a las mentes, ha incidido en muchos aspectos en nuestra cultura, en nuestra forma de ser como seres que venimos de patrimonios de patrimonios de familias acentuadas en nuestro propio, de nuestras raíces, ¿no? Sin embargo, yo noto que a través de estos espacios, como por ejemplo lo que se está dando ahorita en el museo, es esa ventana abierta que abre a nuestras mentes ese motivo de volver al sí, de volver de un pasado a un presente y buscar pronunciarnos a través de lo que ejecutamos, a través de nuestras formas y de nuestros hechos. Podemos construir muchísimas cosas a través de nuestra identidad, y esa identidad valora muchísimo lo que somos a través de lo que podemos enseñar. No podemos cultivar, por ejemplo, hacer más restaurantes de McDonald's, sabiendo lo que hace McDonald's, ¿verdad? Entonces, son motivos que ahí están y que son para cambios, pero que esos cambios se necesitan a partir de ¿qué? De instituciones, de movimientos, de florecer como personas que vivimos una misma noción de probabilidades, de ensanchamientos, y ¿por qué no movimientos que alberguen espiritualidad también? De hecho, yo la espiritualidad no la veo en ningún momento, no quiero adentrarme mucho en ese tema, pero sí lo veo como algo que se une a la corriente, ya que genera expectativa, porque lo intangible, que es el alma, que le llamamos psico, también al mismo tiempo, ejerce un gran lugar en nosotros como seres humanos y como seres que necesitamos de toda esa simbiosis de cosas que nos manifiestan como seres humanos y como seres que estamos aquí y estamos para prolongar, evolucionar y crear al mismo tiempo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Muy interesante ambas exposiciones, y pues que nos llevan a reflexiones bastante profundas. Sí, se está escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, Nos llevan a sí, adelante. Profundas, porque, bueno, esto que ustedes están planteando, rescatarlo en un proceso tan rápido de cambio que hay ahorita, donde pues obviamente las prioridades son las del capital y de cómo reproduce él sus mensajes y sus símbolos, tendría que ver mucho con cómo reconquistar espacios distintos en un proceso en el que lo que tenemos ahorita pues es a muchas familias, a muchos trabajadores pues obsesionados por tener lo mínimo para sobrevivir, porque pues somos países muy limitados de recursos, y donde pues lo más fácil es estar reproduciendo todo este oleaje capitalista de cómo va imponiendo lo que a ellos les conviene, pues no nada más en
en México o o en Latinoamérica, ¿no? Sino pues prácticamente en todo el mundo. Y allí pues eso tendría que estar muy relacionado con que procesos como estos de investigación que hay pues en cualquier país, de investigaciones profundas sobre los orígenes de los pueblos y demás, tuviesen un mayor desarrollo. Y yo eso ahí lo vería complicado. No sé cuál sea el panorama que ustedes tienen de qué es lo que realmente, por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, se está haciendo para desarrollar y profundizar esto, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el asunto del reciente aeropuerto que está por construirse en contraposición a ese megaproyecto multimillonario en dólares que pensaba construir la gran burguesía, y que al hacerlo, pues descubren un montón de vestigios pues de lo que ha sido el antecedente de nuestro país, pero que realmente si ello no hubiera ocurrido, pues no se tendría ahora, por ejemplo, esto, ¿no? Que ya prácticamente tienen por allí un museo de todo lo que era, pues, toda esta zona pantanosa que está alrededor de todo lo que es el Valle de México. Entonces, ¿ustedes qué visión tendrían de cómo se ve este planteamiento de ustedes para rescatar toda esta parte estética y demás con respecto a los esfuerzos reales que se están haciendo desde el punto de vista del gobierno? Pues respecto a las visiones, yo creo que los gobiernos, bueno, actualmente el gobierno mexicano ha generado como un intento de rescate de identidad a través de, pues, del fomento de espacios, ¿no? Creo también que la pandemia vino a romper con toda la dinámica que de todo el mundo, literal. Entonces, de algún modo también eso complicó las cosas. Sin embargo, sí considero, y en comparación, haciendo una comparativa con los gobiernos anteriores, que el proyecto de la mal llamada nación, porque bueno, habría que aceptar que México está lleno de naciones, este nuevo proyecto sí tiene por lo menos el intento pues de generar esfuerzos reales y de generar un rescate identitario pues de lo que es México, ¿no? Digo, lo vemos y al menos en estos 2 años se ha intentado como tratar de sacar datos que tal vez no son muy relevantes para muchos o que les generan como, bueno, ¿y eso qué? Pero datos históricos que van generando cierto conocimiento, ¿no? O sea, aunque sea para quejarse, porque bueno, también me parece que este gobierno en general ha sido un gobierno muy polémico. Entonces, y polémico en todos los sentidos, porque si está bien para algunos, va a estar mal para otros, y digo, en general eso ha pasado. Entonces, yo en lo particular considero que se ha quedado un poco corto, pero que sí ha tratado de buscar o de generar esfuerzos para el rescate de la identidad, pues, mexicana. Bueno, ok, bueno, híjole, en ese sentido que nos planteas de si el esfuerzo de los gobiernos es suficiente o no, pues digo, sí es un tema súper polémico, es complejo, y en general yo creo que si le damos un vistazo ahora sí que al área mesoamericana o a lo que se considera que son actualmente los países, ¿no? que pueden conformar esa área, en general sí podríamos hablar de que pues muchas zonas arqueológicas o patrimonios que están todavía a la expectativa de ser descubiertos, pues están amenazados, ¿no? Y a veces
es complicado que el gobierno pueda cubrir toda, o los gobiernos puedan cubrir toda esa cuota para tanto rescatar el patrimonio que sigue ahí esperando, como para proteger de alguna forma lo que ya existe, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, pues sí, muchas de las zonas arqueológicas, pues también obviamente se lucra con ellas, ¿no? Y muchas están también dentro de espacios ejidales que pertenecen a comunidades, ¿no? Entonces, más bien es como una mediación, ¿no? Entre lo que ya está descubierto y cómo lo preservamos y lo tratamos de integrar de cierta manera a la actividad económica que se necesita. Sin embargo, el aeropuerto que se pensaba construir, por lo que dices, me imagino que es el de Texcoco. Justo, yo recuerdo muy bien que salieron las noticias de la construcción de ese aeropuerto y se dañó el patrimonio de México en el sentido de que se desgajó un cerro que era parte de la cosmogonía de Teotihuacán, justo que daba al fondo de una de las pirámides más emblemáticas de la zona arqueológica, y eso de alguna manera afectó toda la cosmogonía y toda la identidad que generaba esa zona, ¿no? Y en pro de poner un aeropuerto que pues sí era un gran negocio y todo, y que era muy difícil detener, ¿no? En esta administración se logra detener y se manda a otro lado, pero justo sucede esto, ¿no? De que sin buscarlo nacen, ¿no? Todos estos huesos desde la tierra justo del Pleistoceno y de toda esta fauna gigante que alguna vez habitó también esta región del mundo. Y digo, un poco el cambio de visión es que pues quizá quisieron hacer un museo con todo eso, ¿no? Y dejar el vestigio ahí, pero pues finalmente el aeropuerto también se terminó construyendo, ¿no? Es muy difícil actualmente detener todas las necesidades o todo lo imperioso que es para algunas empresas, para el crecimiento económico, el que se encuentren obras o que se encuentren vestigios arqueológicos para preservar. En ese sentido, pues es complicado, ¿no? Pero quizá yo me atrevo a mencionar, si da tiempo, que lo que yo considero fuera de que las piezas son importantes, de que todo es patrimonio y que debe ser del conocimiento y de la riqueza de todos los pueblos que habitamos esta zona que se conoció como Mesoamérica, quizás lo que yo veo en más riesgo es el patrimonio de biodiversidad y sobre todo ecológico que nos dejaron los pueblos mesoamericanos, ¿no? Digo, apenas está surgiendo información en ese sentido, pero hoy se habla, por ejemplo, de que la selva maya no pudo sostenerse tan solo por estas cuestiones evolutivas, ¿no? De flora y fauna, sino que por lo menos el 50% de su biodiversidad, tanto de flora y fauna, dependieron de cómo manejaron la selva por mucho tiempo los indígenas. También se habla de cosas muy, 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 pues muy impresionantes, ¿no? En Bolivia, en la zona de Colombia, de cómo se desviaron cursos de río, ¿no? Para producir toda una biodiversidad y una riqueza genética inigual en todo el mundo. Y eso está justo amenazado en este momento por toda esta dinámica económica, ¿no? Que justo ven estos países, no es tanto que no sean ricos en recursos, sino más bien que en la dinámica en la que vivimos, pues incluso ser ricos en recursos puede ser una situación de riesgo si no se media adecuadamente la explotación de todos ellos, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos países que estamos en la zona mesoamericana, por la biodiversidad, por los vestigios que nos da la misma arqueología, estamos ante la necesidad de ponderar, ¿no? ¿Qué es más importante? Si ciertos desarrollos o infraestructura, o preservar o cuidar cierto vestigio arqueológico, cierta identidad cultural, o cierta biota, o cierta fauna fundamentales, ¿no? Para lo que quizá pueda ser el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Por acá nos hicieron una consulta. ¿Ustedes observan más interés del gobierno actual en México en preponderar otros objetos de identidad rescatando elementos que han estado invisibilizados? Por ejemplo, el interés del presidente en recuperar el tocado de Moctezuma, que está en Austria. Sí, pues era como lo que mencionábamos un poco, ¿no? Ahora con la pregunta anterior. Sí hay un interés.
Bueno, lo que también hay que tener en cuenta es que los objetos que no están en México, pues muchos de ellos fueron robados en su momento, y hay muchos otros de los que no tenemos ni siquiera conocimiento. Entonces, yo creo que el comenzar a rescatar objetos y elementos que generan identidad para México sí es una parte importante, porque finalmente están en un espacio en el que no deberían de estar, ¿no? Para empezar. Entonces, creo que se han hecho esfuerzos, aunque también considero que pues no se van a poder resolver todas las situaciones de este tipo, y que incluso tampoco, o sea, así como se han hecho esfuerzos para rescatar elementos y rescatar espacios incluso, también se han sometido otros espacios a cierto estrés, ¿no? El caso del Tren Maya, por ejemplo. Pero bueno, en general ya entrando, más bien contestando la pregunta, yo considero que sí se han realizado esfuerzos, pero que no van a lograr rescatar del todo, porque aparte, bueno, es patrimonio mexicano, pero en algún momento también se convierte en patrimonio museístico, ¿no? Y creo que también es una controversia, específicamente hablando, por ejemplo, del penacho de Moctezuma, esta situación de que ya está en condiciones en las que pues no se puede mover, ¿no? Porque si se mueve, se destruye. Entonces, creo que también ahí habría que ver cómo se maneja esa situación, porque si bien es patrimonio mexicano, pues es un patrimonio que de algún modo se ha conservado en Austria, por las razones que sean, y que pues para moverlo está sumamente complicado, ¿no? Porque corre el riesgo de desaparecer. Entonces, sí. Pues bueno, en ese sentido, creo que un poco es caer en la pregunta que ya se hizo antes, pero igual yo creo que la pregunta es importante. Pues sí, este gobierno en el caso de México, pues sí llegó ante la necesidad política, ¿no? De resimbolizar o de recuperar, ¿no? De alguna manera de llenar de identidad a esta administración que la diferencie de las anteriores, ¿no? En toda esta polémica, en todo este debate, en todo este choque de político entre las derechas y las izquierdas, ¿no? Que pueden existir en todos los países, y todas las problemáticas y enfrentamientos ideológicos que genera dicho choque. En ese sentido, creo que, pues sí, o sea, el gobierno ha intentado, se ha visto diferencia respecto a de administraciones anteriores de recuperar o de hacer hincapié en esta identidad, ¿no? De lo mexicano, ¿no? En estos valores, ¿no? Que ellos consideran que son más importantes y que los oponen, ¿no? A los de, muchas veces escuchamos decir a López Obrador que de sus opositores, ¿no? No de sus enemigos, ¿no? Sino de sus opositores, justo para darle identidad a todo su gobierno, aunque desde mi punto de vista luego se impregna, ¿no? Demasiado de esa necesidad de darle otra imagen, una sensación de cambio, ¿no? A los habitantes de México, pero al momento quizá de hacer políticas estructurales o políticas económicas más profundas o de un calado que se haga la diferencia respecto a cómo se venían haciendo las cosas en México con otras ideas, tanto de lo económico como de lo político, pues ahí es donde realmente yo he visto que ha costado mucho trabajo. Entonces, caemos en contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, sí está padre aspirar, ¿no? A recuperar en algún punto el penacho de Moctezuma, aunque igual hay dificultades técnicas, ya muy bien las nombró Elis, para que lo traigan de vuelta, pero es lo que yo decía, ¿no? Quizá, por ejemplo, quedan vetas abiertas, ¿no? Y, por ejemplo, apenas, digo, sí hay como intenciones de hacer un cambio, pero, por ejemplo, hay algunas,
empresas, no sé, mineras que están generando muchos conflictos, ¿no? Justo en varias partes del territorio nacional y en varias comunidades originarias, y pues es muy complicado hacer algo para revertir el daño que le están generando a las comunidades, tanto en agua como en sus recursos naturales, como en su propio espacio y sus propias formas de cómo vivir, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para mí, el esfuerzo más importante que ha hecho quizás el gobierno es detener justo este asunto con los transgénicos, ¿no? Y volvemos a la herencia biológica, porque México es justo la cuna de origen del maíz, ¿no? En México, si no mal recuerdo, más o menos debe haber unas 3,000 variedades del maíz, ¿no? Y el maíz es uno de los productos que hacen civilización, ¿no? No podría haber vasijas, no podría haber estructuras, no podría haber ni tlacuilos, ni tlatoanes en el pasado si no hubiera existido justo, ¿no? Este producto que desarrollaron los mesoamericanos y muy probablemente, sobre todo las mujeres mesoamericanas, y estaba amenazado, ¿no? Yo creo que desafortunadamente no se puede terminar tal cual con la amenaza, pero digo, pusieron ya por lo menos un alto, ¿no? Y sí caemos en contradicciones y aunque no está del todo prohibido y sí podemos encontrar sembradíos transgénicos en México, por lo menos no es política oficial que se usen, ¿no? Entonces, bueno, yo dejaré mi respuesta y no sé si contesté más o menos a tu inquietud. Buenas. Buenas. Sí. ¿Me escuchan? Adelante. Sí. Okay. Gracias. Bueno, con respecto al diálogo que se tiene ahorita, hablando de todo esto, de los transgénicos, de cómo se figuran algunas cosas o se buscan implantar algunas cosas para generar otras y poder alcanzar o buscar el centro de las cosas por medio de manipulaciones y algunas cosas. Eso es algo de no acabar, ¿no? Es algo que tiende a siempre a generar eso. ¿Por qué? Porque en la mente humana hay mucho partidismo, siempre ha estado muy fragmentada, ¿no? Desde un principio. Por esta razón, si me dejan en este momento, a mí me gustaría compartirles algo que yo escribí y que lo escribí en una reunión que tuve aquí en Derecho Constitucional aquí en Costa Rica y que se lo quiero compartir a ustedes, pero como un insumo para que pueda plantear algo y pueda buscar objetividad a algo, ¿no? Entonces, a esto, hablando de ese día de la Constitución de nuestro país, a nosotros nos dijeron, ¿qué opinan ustedes sobre la Constitución al respecto? Entonces, yo tuve la libertad de generar unas palabras, de escribir unas palabras y dije lo siguiente. Y espero que esto les pueda servir también de alguna forma a ustedes. Y dice así: el Código de Introspección de Humanización Constitucional. Así le puse, ¿no? Dice: esbelto, grato y sin diademas, ni velas. Así se compone la desnudez de la conciencia cuando no se viste de finas telas. El motor de sus pilares convergen de su naturaleza, y su esencia no se compone de contrapartes ni partiduras que se opongan a su unidad armónica y equitativa. Sin lugar a dudas, la balanza de estereotipos bioactivos se hacen promotores de características asociadas a nuestras emociones y planteamientos sentipensantes y estructurales, tanto así que su protagonismo excede nuestros cabales y comportamientos. Por esa razón, contemplo con una buena intención dejar la mecánica teniente y monóloga para lograr acceder a estimulaciones complementativas de un buen desarrollo integral de nuestros grandes ejes de combustión, como lo son el cuerpo, la mente, el alma y el alma, que aunque se fragmenten en tres,
estados, uno de ellos es palpable y otros dos más grandes atributos de la psique y de la naturaleza espiritual. Complementan una gran alianza y contrapesos de carácter compositivo para una construcción ideal de gestión existencial humana, sensible, armónica, como constitución volátil en busca de paz, como seres en busca de la verdad y la conciencia mundial. Bueno, esto yo lo escribí hace un tiempo y quise muy amablemente poder compartirlo aquí. Lo siento mucho si me pasé un poquito ahí con el tiempo, pero sinceramente tenía las ganas de compartirlo y espero que les haya servido de un buen fin, haya tenido un buen fin. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, lo recibimos con mucho gusto y lo anotamos para también leerlo un poco con más calma. Muchas gracias. Creo que Luis Fernando quería hacer un comentario, entonces finalizamos con Luis Fernando. Sí, bueno, ya concluyendo, parece muy importante hacer una relación de lo que ha permitido esta muestra Mesoamérica Tierra Encendida, que en parte ha sido un cuestionamiento a nosotros mismos, a nuestras culturas. Yo pienso que acá, todavía está en un estado de seguridad, que todavía le hace falta dar muchas respuestas y hay cosas todavía que no se dicen y que es importante decirlas. Nosotros hemos organizado a la fecha 10 muestras que se llaman Mayinca, que es la suma de Maya más Inca, y hemos hecho esta muestra anual que reflexiona sobre todos estos aspectos de las culturas ancestrales originarias, pero que todavía falta mucho más que decir. Así es que me parece muy importante ese cuestionamiento. Cuando ustedes hablaban de que en México se dio también la metalurgia que conocían los incas, y yo me pregunto también que todo eso pasó por nuestros territorios, ¿verdad? Nuestros territorios fueron migrantes, tanto de culturas mexicanas que bajaron hacia nuestras poblaciones. Nosotros somos la frontera sur de Mesoamérica, la traída de la cerámica policroma, ¿verdad?, de los mayas, fue un aporte fundamental a las culturas que habitaban nuestros pueblos, de manera que todavía pienso que hay mucho que decir. Y lo que yo quiero cerrando, porque con este conversatorio de ustedes cerramos los eventos, es que queda todavía un signo de interrogación para explorar, para seguir trabajando, para seguir poniendo pensamiento y contar que tenemos aliados como Pedro y como Elisa y como Erandi, Ábalos, y como los artistas que participaron en la muestra, que podemos todavía emprender mucho más. Eso es mi comentario. Gracias. Pues muchas gracias, Luis. Sí, fíjate que justo tocas un tema interesantísimo. Sí, en parte de lo que yo quería traerles y platicarles es este asunto. Y justo, pues creo que era algo que yo esperaba que alguien comentara, porque
Sí, todavía no queda muy claro cuál fue la relación, ¿no? El nivel de contacto que llegaron a tener las culturas mesoamericanas con el área andina, y un poco podemos darnos cuenta de este contacto a través de los utensilios, ¿no? A través, como tú bien mencionas, de la cerámica, y como yo traté de recuperar un poco con la metalurgia. Sin duda yo creo que no había otra forma de cómo conectar estos espacios más que cruzando esos territorios, ¿no? Un poco también yo he encontrado información que toca de alguna manera el punto en el sentido de que esta zona del Caribe que justo da en el Mayab, que también integra de alguna forma Honduras y que después sí, sigue por Nicaragua hasta Costa Rica, es una especie, o fue una especie quizá en algún tiempo como un Mediterráneo, ¿no? Mesoamericano. Justo antes de la llegada de los españoles, el área maya que está justo ahora en Quintana Roo y que ahora es tan importante para el turismo, estaba desarrollando sus civilizaciones en ese sentido, y en el sentido de la comercialización también, ¿no? Por allá también, si no mal recuerdo, los mexicas, ¿no? No tan al sur, pero dejaron este enclave ahora arqueológico que es el Soconusco, ¿no? Con todo este contacto que hubo, ¿no? Entre nuestras culturas, toda esta simbiosis. Y justo están sucediendo muchísimas cosas. Apenas en México surgió la noticia de que en Zacatecas encontraron, ¿no? Una cueva donde hay utensilios humanos y restos humanos anteriores a la idea de que teníamos de que las migraciones fueron por el estrecho de Bering, ¿no? Obligando a reconstruir otra vez toda la historia, e incluso obligándonos a reescribir cuál es la antigüedad real de los hombres en este lado del continente americano, ¿no? Y justo ese impacto se va a sentir también en toda el área mesoamericana. Sí, bueno, ya nada más como último comentario. Pues sí, Luis Fernando, afortunadamente todavía hay aliados y todavía hay pues más cosas que investigar, que buscar y que conocer de estos espacios que pues que tienen tanta historia, ¿no? Y que están, parece que no, pero que están muy conectados entre sí. Muchas gracias, Elisa, Pedro, Luis Fernando y todas las personas que participaron. Finalizamos acá la conferencia. Los invitamos a visitar la exposición Mesoamérica Tierra Encendida, que finaliza el próximo miércoles 4 de agosto. Entonces, una cordial invitación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, hasta luego.